Buen día chicos, bienvenidos a esta quinta sesión de Historia del Arte. El día de hoy vamos a ver lo que viene siendo el arte en la antigua Grecia. Estoy checando las diapositivas que les voy a hacer llegar, son 40, posiblemente, dependiendo qué tan rápida sea mi explicación, posiblemente tenga que dividir esto en dos sesiones. Entonces, sin embargo, como pues por el simple hecho de que como no estamos en un salón de clases, pues no hay interrupciones y demás, existe la posibilidad de que sea en una, pero si veo que de plano no me da el tiempo, sí lo vamos a tener que ver en dos sesiones. Ok, muy bien, vamos a comenzar entonces. Dicho esto, el arte en la Grecia antigua, o en la antigua Grecia, como quieran llamarle. Muy bien. Ya saben cómo funciona mi dinámica. Le leo algunas cosas y se las explico. Posteriormente, si hay imágenes, se las pongo acá, aunque quizás la definición no sea la mejor, pero saben que las diapositivas se las hago llegar. Ok. El arte en la antigua Grecia marca un referente para la civilización occidental que perdurará hasta nuestros días. Los modelos griegos de la antigüedad son tenidos como clásicos y los cánones escultóricos y los estilos arquitectónicos han sido recreados una y otra vez a lo largo de la historia de Occidente. ¿Qué quiere decir esto? Que el arte en la antigua Grecia es tan estéticamente agradable a la vista. Permítame un momento. Es tan agradable a la vista y es considerado algo muy clásico que hasta la fecha sus estilos, sobre todo en construcción o en decoración, se siguen copiando, se siguen replicando hasta la fecha. En hoteles, en restaurantes, hay personas que en mansiones. ¿Por qué? Porque consideran que sigue siendo un estilo estéticamente hermoso, agradable a la vista, ¿no? Entonces, ahora sí que la antigua Grecia hace cientos de años que dejó de existir, pero pues el estilo se sigue utilizando, al menos en construcciones. También, por ejemplo, las esculturas, es muy común que personas sigan utilizando el estilo de los griegos. Entonces, a pesar de que la antigua Grecia incluso ya no existe como tal, ya luego les explicaré qué pasó, el estilo artístico sigue estando. El arte de la Grecia arcaica. El periodo arcaico se inicia del siglo V aproximadamente a comienzos del siglo V antes de Cristo y abarca hasta el comienzo del siglo VIII antes de Cristo. A ver, acá con respecto a la palabra arcaica es algo viejo, algo muy antiguo. En este periodo se produce una expansión de las polis griegas. Las polis eran las ciudades capitales. Polis es de muchos. Si se acuerdan de etimologías, polis es mucho. Entonces a las ciudades muy grandes con mucha población se les decía polis. Instaurándose un nuevo orden ciudadano con la tiranía como marco político principal, sistema que pronto desaparecerá frente al ideal igualitario de la ciudadanía del siglo V a.C. También pasaron varias cosas. Grecia originalmente era de alabar demasiado a sus dioses y a sus guerreros, los dioses del Olimpo. Sin embargo, esa era la antigua Grecia. ¿Qué es lo que pasó? Años más tarde fueron conquistados por los romanos. Los romanos se apoderaron de esta tierra, pero eso ya llegaremos a este punto. Y su estilo de vida cambió y dejaron de alabar a los dioses y se volvieron más políticos también. O sea, Grecia sufrió varias transformaciones. Vamos a hablar de la antigua Grecia, vamos a hablar de, ahora sí que cuando todavía estaban involucradas las deidades y todo eso.
La legitimación de este tipo de mandato ciudadano supone la promoción de grandes obras públicas, independientemente de que tuviesen también a sus dioses. Acá ahora sí que en el plano astral tenían una estructura política. Como todo lugar se necesita líderes, ¿no? Estos líderes hacían promoción a grandes obras públicas. ¿Qué se le consideran obras públicas? Una biblioteca, una calle, un parque, cositas para que el público en general pues pueda estar, ¿no? Entonces también hasta los parques de ahí estéticamente se puede decir que eran muy, muy hermosos, ¿no? Representativas del prestigio del tirano, quien apoya la creación de edificios civiles y religiosos en las ciudades donde gobierna, para el cual manda remodelar su entramado urbano. Es decir, también si los políticos decidían construir todo esto, también era por su ego, para que lo reconocieran. En esta actuación tuvo como objeto otorgar cada urbe es una ciudad, una identidad propia, el tiempo que mostrar su preponderancia sobre el resto de ellas. También entre los líderes lo hacían. Hago muchas obras públicas, hago muchas obras hermosas para demostrar el poder que tengo, para demostrar el poder de mi ciudad, como que también estaban en competencia con otros políticos de Grecia. Se crean ahora santuarios panhelénicos como Delfos y Olimpia, donde los distintos tiranos, o sea, los líderes eran tiranos. ¿Por qué? Porque en realidad no les interesaba el pueblo, o sea, les hablaban bonito y demás, pero era para enriquecerse y hacer sus obras y que él quedara bien y quedar, ahora sí que en los registros históricos, ¿no? Por eso se le dice tiranos, donde los distintos tiranos realizan grandes ofrendas votivas para exhibir su poder. Es decir, si hacían estos santuarios que eran para los dioses, era para también que dieran ofrendas, pero también era, mírenme, estoy dando muchas ofrendas, estoy quedando también con los dioses, pero pues todo eso era del pueblo, y también para seguir demostrando que tenían poder. Se fomentan nuevos cultos populares, al tiempo que surgen mitos relacionados con los dioses y los héroes locales. Ok, con respecto a la arquitectura, que es uno de los estilos más copiados en el mundo, les leo. La arquitectura griega fijó las formas del templo, parecían templos. Si han visto Hércules o han visto History Channel, pues tienen noción de cómo son los edificios de la antigua Grecia. Que fue desarrollando en la Acrópolis o ciudades elevadas de cada ciudad, es decir, ciudades que estaban en lugares altos. Así como en los santuarios panhelénicos, los que ya hablamos, los propiamente panhelénicos celebraban juegos de contiendas, competían atletas en representación de sus polis, es decir, atletas en representación de sus ciudades. Son los Juegos Olímpicos, que hasta la fecha se siguen celebrando cada 4 años. Ahorita por la pandemia se cancelaron, o más bien creo que si todo surge bien y sale la cura antes, se va a pasar para el 2021, pero estaba programado para el 2020. No recuerdo si en Japón, no estoy muy seguro, creo que sí. Pero pues prácticamente, además de alabar a sus dioses, en la antigua Grecia se alababa demasiado a los campeones de los Juegos Olímpicos. Cada ciudad de la antigua Grecia mandaba a sus campeones para seguir compitiendo y poner en alto su nombre, como se hace en los Juegos Olímpicos actuales. En una sublimación de la violencia en lo sagrado que convertía a los vencedores en héroes o incluso semidioses. Quizás ahí en algunas interpretaciones no nos han dicho, pero muchas veces veíamos en platillos, vasijas, ahorita vamos a ver esto, que tenían a héroes y los consideraban semidioses, pero en realidad no nacieron con algo divino. Quizás tenían muchas habilidades y creían que eran semidioses, pero en realidad los héroes de los que hablan en la mitología eran los atletas de los Juegos Olímpicos, por lo que adquirían el derecho de ser representado en estatuas
y acumulaban riquísimas ofrendas. Es decir, como también en la fecha, algunos deportistas son celebridades y ganan demasiado dinero. Pero acá se les hacían estatuas, se les ponían en reliquias, en platos, etcétera, etcétera. Pues algo de la arquitectura, aparte de los templos, era pues el estadio, el estadio olímpico. De ahí viene el nombre del Olimpos, que viene del griego. El estadio olímpico, las olimpiadas, que también era una especie de ofrenda para los dioses, ¿no? Tenía forma de U, y era principalmente la pista de carreras. Habían otras actividades y pues a los lados estaba la gente. Pues ya sabemos que en la actualidad se han anexado docenas de deportes para esta cuestión de los Juegos Olímpicos, pero era una arena muy, muy sencilla. Se los muestro ahorita, pero de todas maneras les recuerdo que ustedes van a tener la presentación, les digo, en forma de U. Acá está la audiencia, acá para correr, acá para tiro con bala y sus demás actividades. Cuando ganaban, ya les dije, las esculturas que muchos creemos que son semidioses, en realidad eran los héroes, eran los ganadores. Acá tenemos una escultura de lanzamiento de bala y acá de carreras. Eran sus esculturas. En cuestión de la escultura, las figuras masculinas y femeninas podían representar a tanto seres humanos como a dioses. Esto es una muestra de la antropomorfización. Repito, antropomorfización de estos. ¿Qué quiere decir? Que acá los dioses tenían forma humana. Antropos, hombre, o de humanidad. Morfo es forma. Entonces lo que quiere decir acá es que no como en la cultura egipcia que tenían cabezas de animales o en otras culturas, no, acá los dioses tienen forma de seres humanos. Entonces, si nos encontramos esculturas de dioses, los íbamos a encontrar con una forma humana, tal cual. Las primeras esculturas eran las Shoana, que eran de madera, representaciones muy simplificadas del cuerpo humano, adaptadas a la forma cilíndrica del tronco de un árbol, es decir, agarraban un árbol y lo iban moldeando, tal cual. Pero fueron sustituyéndose a figuras talladas en mármol, que pues para ellos el mármol tenía más valor adquisitivo. Y luego ya se empezaron a hacer en bronce y ya luego, pues dependiendo qué tanto quería despilfarrar su líder, podían ser de otros materiales como plata u oro. Con respecto a la cerámica y a la pintura, se aprovecharon extensamente las posibilidades que las distintas tipologías de vasos daban ciertas partes de su superficie. En cerámica, combinaban cerámica y la pintura. Te podía contar una historia en un plato. O sea, en una serie de platos pudiese ser, ¿no? O una escena muy importante de algo, te lo ponía en un plato. Permítanme un momento, chicos, otra falla técnica. Permítanme un momento.
Chicos, una disculpa. Ahora sí que de repente viene gente y no lo puede controlar uno. Continúo. En los platos o en las vasijas te podían contar historias o poner la representación de algo, aunque no te cuente todo, pero algo muy importante. Por ejemplo, ahora sí que lo más básico que voy a hacer es poner ejemplos de Hércules. ¿Dónde salían estas chicas que eran las que cantaban y contaban la historia? Al inicio están en vasijas, porque esto representa que se contaban historias, o en una imagen te ponían una escena muy importante de su historia. Por lo general eran de héroes. Y en Hércules también te narra que va compitiendo y demás, ¿no? Que él buscaba ser un héroe, pero en realidad no tenías que ser un semidios para hacerlo. Ok. Y pues en cerámica tenemos vasos, tenemos platos, tenemos macetas, tenemos jarrones, y también hacían todo esto. Y se hacían con dos estilos. Se hacía cerámicas de figuras negras y cerámica de figuras rojas, que acá es prácticamente el color de pintura que se utilizaba. Acá, por ejemplo, les voy a mostrar un jarrón y un plato. Este es un jarrón, está en negro, o sea, las figuras están en negro. Acá está en blanco y negro, pero pues el efecto de atrás es completamente negro, ¿no? No sé si tenía en rojo. No tenía en rojo. O sea, no puse un ejemplo, pero se podía hacer en rojo. También con respecto a la pintura pasa lo siguiente. No hay evidencia solo de pintura. Por ejemplo, de este cuadro que tengo acá, no hay evidencia de un cuadro como tal. Sí existieron, pero pasó lo siguiente. En vez de utilizar un material como un lienzo, utilizaban madera. Entonces se cree que como no las protegieron bien, se la comieron los bichos, se humedecieron y se estropeaban. Entonces, evidencias así como este cuadro de adorno y demás, no hay tal cual. La evidencia es en los jarrones, que digamos que era un material más duradero. Hay evidencia un poquito de la pintura griega, pero no se la considera tal cual griega, porque los romanos la conquistaron y esclavizaron a sus pintores, por así decirlo. Pero ahora sí que la apropiaron como pintura romana. Entonces, pero en realidad fue eso, ¿no? Pintura griega tal cual, no hay evidencia más que los jarrones y vasos y todo eso. Y si acaso de algunas tumbas, en las paredes de algunas tumbas, pero también por los materiales no era muy resistente. Y pues principalmente se sabe de que existió pinturas griegas por sus historiadores, que sabían o se fue narrando con el tiempo. Entre los más famosos están las obras de Zeuxis, Parraiso y Apeles. Voy a regresar a escultura porque hace rato solo mencioné lo del Estadio Olímpico. Solo mencioné brevemente lo de los héroes. La parte de las esculturas y de obras arquitectónicas que pues también tienen que ver van de la mano, que han perdurado, solo son una pequeña muestra de inmensa colección de obras griegas. Si ustedes van a Grecia o ven videos de Grecia, ojalá pudiesen ir, ojalá yo también pudiese ir, la mayoría de las construcciones fueron destruidas. ¿Por qué fueron destruidas? O sea, ahorita no son lo que fueron en su época de esplendor, ¿no? Las han hecho a computadora como se verían, pero pasaron varios eventos históricos. Y comenzaron a dejar de creer en sus dioses, y todo lo que tuviese que ver con sus ofrendas, con sus palacios, lo comenzaron a destruir porque ya no creían en ellos. Si ven Furia de Titanes 2, ahí te aparece que empiezan a destruir sus monumentos porque ya no creían en sus dioses.
porque en parte los griegos los estaban conquistando y digamos que los dioses los abandonaron y ellos de manera voluntaria, algunos dejaron de creer y comenzaron a destruir. Ya cuando llegan los romanos empiezan a imponer su religión, empiezan a imponer su ideología y también comienzan a destruir muchos de los palacios importantes. También en una ocasión estaban quedando sin sal, tenían un desabasto de sal y era algo muy importante para ellos. Entonces del mármol se podía extraer sal, por lo que comenzaron ahora sí que a raspar las paredes de los pilares, que es algo muy simbólico de su arte, para extraer la sal. Entonces también algunas estatuas, por cuestiones económicas, de que tuvieron varios ataques y chalala, también las fundían las estatuas de bronce para tener algo para vender, ¿no? Entonces también muchas cosas de la antigua Grecia pues se han perdido, ¿no? Por diferentes eventos, tanto políticos, de guerra, teológicos o incluso hasta económicos. Algo muy muy importante de la antigua Grecia, que ustedes ya lo habrán visto en literatura 2, es el teatro griego. Se llama teatro griego, o más específicamente teatro de la antigua Grecia, a la cultura teatral que floreció en la antigua Grecia entre 550 años antes de Cristo al 220 antes de Cristo. El teatro griego se originó en un espacio circular del aire libre llamado orquesta, en el que se ejecutaban danzas. Se trataba de un lugar de tierra lisa y compacta, dispuesto para las representaciones de cantos corales, una de cuyas variedades. Voy a tratar de resumir todo esto. El teatro griego originalmente era para rendirle tributo a Dionisio, que Dionisio era el dios de la fertilidad, hablando en cuestión de los campos. Entonces, como querían que sus campos sean fértiles y que las cosechas salieran bien y pudiesen alimentarse, pues se hacía estas obras de teatro en honor a Dionisio. Originalmente así surge, pero ya luego le fueron agarrando gusto, fueron evolucionando y se le comenzó a hacer a otros dioses, e incluso ya luego también a los héroes, pero originalmente fue por Dionisio. El teatro estuvo en la antigua Atenas, al igual que en muchas otras culturas, vinculado desde siempre a la celebración de determinados festivales y rituales de carácter religioso, por Dionisio. Según las noticias de que se dispone, uno de los más antiguos y concurridos fue el que se celebraba a Dionisio, ya lo mencioné, durante los días 11 al 13 del mes llamado en griego Antesterion, mes de las flores, que corresponde aproximadamente a nuestro mes de febrero. Habían las dionísicas rurales, que eran la celebración de estas fiestas, tenían lugar durante el mes Posidonio, que es equivalente más o menos al mes de diciembre. Se trataba de una procesión en torno a un falo, con lo que se buscaba propiciar la fertilidad de los campos sembrados durante el otoño, lo que ya les había mencionado. Habían otro tipo de dionisíacas, se me lenguó la traba, que también eran otras obras en honor a Dionisio. Estas fiestas atenienses fueron llamadas Dionisias ciudadanas, instituidas en honor a Dionisio. Pero estas eran más que nada para los políticos, para que los políticos se pavonearan y dieran ofrendas. Como ya les había dicho, eran tiranos que le robaban al pueblo y querían exhibirse, ¿no? Exhibir su grandeza. Acá era para, como diría nuestro actual presidente, era para fifís. El vestuario. Se utilizaban máscaras. Los actores griegos utilizaban máscaras que eran de barro y eran muy grandes, porque tenían que también producir el efecto de eco para que se les pueda escuchar. Acá les muestro las máscaras de barro.
Eh, Había máscaras de viejos, de jóvenes, de mujeres. Y ya luego, pues tenían más que nada aspecto de careta, o sea, que sea de solo una parte. Para estar acompañados con la máscara, se les ponía zancos a algunos actores, sobre todo si querían hacer un personaje muy, representarlo grande o poderoso, como un dios, por ejemplo, se le ponían zancos o una especie de sandalias, pero eran muy grandes para que se viera más grande. Estos zancos se les llama coturnos y le daba bastante altura al actor para que pueda ser identificado. De todas maneras, les recuerdo, están las diapositivas. Pues la ropa eran túnicas, los personajes tenían túnicas, no había mucha elaboración, no habían evolucionado mucho en eso, pero pues las túnicas eran de diferentes colores para representar diferentes estados de ánimos. Los oscuros eran para personajes tristes, los alegres tenían colores más, vaya la redundancia, más coloridos, más alegres, más brillantes. Entonces eran túnicas, pero según lo que quisieran representar del personaje, se la cambiaban de color. Chicos, vamos a dejarlo hasta aquí. Les dije que existía la posibilidad de que tuviese que dividir el video en 2 sesiones. Entonces así va a ser, ¿no? Esta es la 5ª sesión. En la 6ª sesión va a ser la segunda parte de esto. Por mi parte, por el momento es todo. Que tengan un excelente inicio de semana.